celebrar este mes durante 5 domingos, el mes de la Reforma. Una reforma que inició el 31 de octubre de 1517 y que hasta el día de hoy sigue en pie gracias a hombres y mujeres valientes que siguen defendiendo y proclamando la verdad del Evangelio. Por eso en estos domingos, 5 domingos que tenemos, vamos a hablar de las 5 solas, que son la base de la Reforma. Después de muchos años de descontentos de los grandes teólogos de la Iglesia contra la corrupción de la Iglesia de Roma y cómo se estaba manejando en ese momento la Iglesia. Luego de muchos años de agitación, una bomba se empezó a preparar. Un día un hombre llamado Martín Lutero fue el que prendió esa mecha. El 31 de octubre de 1517, este valiente maestro, teólogo, clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero esto no es algo nuevo. El descontento de muchos hombres y la batalla que se venía librando desde el siglo I en contra de personas que quieren torcer, manipular, corromper la palabra de Dios. En el siglo V, un hombre llamado San Agustín empezó un debate sobre la salvación. Un hombre llamado Pelagio, que se conoció como los pelagianos, se opusieron a lo que la palabra de Dios dice. A partir de ahí, muchos hombres a lo largo de la historia pelearon por defender la integridad y la verdad de la Biblia. En el siglo X, un hombre llamado Pedro Baldo en Francia, también John Wycliffe en Inglaterra, Jonathan Home en Praga, también Girolamo Savonarola en 1549 fue quemado en la hoguera por oponerse a las herejías de muchos hombres. Ellos condenaron en ese tiempo el abuso de la Iglesia de Roma, que gobernaba casi la totalidad del mundo. Las indulgencias por el medio de pagos en los cuales la gente decían que llegaba al cielo. ¿Por qué nos llamamos protestantes? Al principio no fue así. Se le decía a un grupo de hombres que amaban la palabra de Dios, protestantes, porque protestaban contra las herejías de la iglesia. En este mes estaremos viendo las 5 solas que son la base de la Reforma. ¿Y por qué estas verdades son tan importantes? En los tiempos que vivimos, donde las verdades bíblicas están en juego y donde muchos reformadores pelearon y dieron su vida, hoy parece que no tuviera importancia. Parece que lo que hicieron estos reformadores, como Lutero, como Calvino, que hicieron fue luchar para poner a Dios, su plan de salvación y su palabra en lo más alto, y no a los hombres y a sus herejías. El Papa León X autorizó la reducción del castigo del pecado
para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y él dijo: a todos los que dieran dinero tendrían acceso al cielo. Estas indulgencias se promocionaban de esta manera. Esta era la frase del momento: tan pronto como caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Lo que llevó a Lutero a esta protesta fue pedirle a la iglesia que saliera de esa oscuridad, que lo que se enseñaba no era correcto, algo que nunca la iglesia quiso escuchar, y hoy en día miles de personas, millones de personas tampoco quieren escuchar. Hablaremos sobre las 5 solas. Solo gratia, la gracia solo salva. Solo fide, por fe solamente somos justificados. Solus Christus, solo Cristo es necesario como nuestro Salvador. Sola Escritura, la Escritura solo como medio de máxima autoridad. Y solo Deus Gloria, solo a Dios sea la gloria. Hoy millones de personas no conocen lo que es la salvación por gracia, sino que muchos creen que la salvación es por obras, o algunos creen que es por gracia más las obras. Algunos creen que es por mi propia elección. Este punto siempre fue atacado. Ya en los tiempos de Agustín, como leímos, afirmando siempre la iglesia que el hombre, por su naturaleza caída y muerto espiritualmente, nada puede hacer. Mientras los pelagianos decían que nosotros no cargamos con el pecado de Adán y que tenemos la habilidad moral de buscar a Dios si queremos. Las personas tienen la libertad de elegir si aceptan o no a Dios, dicen ellos. Esto se lo conoce como el sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? 2 fuerzas. La fuerza de Dios más la fuerza mía para ser salvo. Mientras que la iglesia siempre y los reformadores siempre nunca creyeron en el sinergismo, sino en el monergismo. Solo Dios es el único que tiene la fuerza, el poder, el amor para salvarnos. Por eso hoy veremos esta primera 5 sola, solo gratia, que se escribe en latín, por gracia solamente. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por traernos hasta este lugar, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos espirituales. Señor, que reveles a Cristo en nuestro corazón por medio de las Escrituras. Padre, muéstranos a Cristo, Señor. Muéstranos la cruz, Señor, para que nosotros podamos entender lo maravilloso de la salvación. Señor, en esta mañana me toca predicar la salvación por gracia. Uno de los puntos más importantes para la humanidad, Dios, para el hombre. Señor, tarea difícil para un hombre
para un pecador. Por eso te pido, Dios, que me des, Señor, todo lo que no tengo para llevar a cabo esta tarea. Señor, tu palabra es santa. Tú eres un Dios justo y poderoso. Señor, tiembla mi alma al saber que un día estaré delante tuyo rindiendo cuentas por lo que estoy diciendo. Ayúdame, Padre, a decir, a hacer todo lo que provenga de ti y no de mi corazón caído. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Y como ya vimos o ya leímos, cuando la Reforma empezó a gestarse en el 1517, los reformadores peleaban por esta sola, por la salvación por gracia. Algo que la iglesia siempre había abrazado, pero en algún momento la iglesia empezó a desabrazar y empezó a creer que el hombre tenía que hacer cosas para ser salvo, que el hombre podía pagar por su salvación. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, sin la contribución humana, muchas veces al ser humano no le gusta. No le gusta saber que él no tiene control. No le gusta saber que él no tiene elección. Por eso veremos en este día lo que la palabra de Dios nos dice y cómo es la salvación de un hombre. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Salvos por gracia debe decir el título tal vez de su Biblia, Reina Valera. Y él dice, y él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este pasaje es el pasaje que siempre los reformadores defendieron, que la salvación es solo por gracia.
solamente por gracia. No hay mérito alguno para que el hombre pueda hacer algo para que él pueda ser salvo. ¿Y qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Dice por medio de la fe. Eso es algo que vamos a ver la semana que viene. Solo fide. Solo por fe. Ahora, somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es algo que el ser humano hace, que abraza la salvación, pero tampoco es algo que proviene del ser humano, sino que dice que es un regalo de Dios. Es algo que Dios da al ser humano en respuesta a la salvación que Él ha producido en nosotros. En esta iglesia muchas veces hemos hablado de la salvación, pero muchas veces tal vez no tenemos la perspectiva, la idea correcta de lo que es la salvación. ¿Y por qué es importante hablar de la salvación? ¿Por qué los reformadores vieron que era algo sumamente importante? Porque cuando realmente uno entiende lo que ha recibido, cuando uno realmente entiende que no es merecedor de la salvación y es un regalo inmerecido, maravilloso, hermoso de parte de Dios. Por eso dice la palabra: cuida tu salvación con temor y con temblor. No es algo que yo tenga que cuidar porque lo voy a perder, sino que es algo que yo voy a cuidar por el valor que la salvación tiene. Muchas veces yo le he contado a ustedes aquí de qué participación nosotros tenemos cuando hemos nacido de manera natural en la vida. ¿Qué participación usted tuvo en su nacimiento? ¿Usted eligió el día en que usted iba a nacer? ¿Usted eligió dónde iba a nacer? ¿Quiénes iban a ser sus padres? No. Simplemente usted nació. Por eso cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, y Jesús le dice: el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer nuevamente? Entrando en el vientre de su madre. Lo que Jesús le estaba diciendo es que el nacimiento espiritual es igual que el nacimiento físico. ¿En qué manera? En que usted, cuando nace, no tiene ningún tipo de participación. Los que decidieron sobre usted para que usted naciera, primeramente fue Dios. Y después fue de sus padres. Amén. Que tuvo que haber algo ahí que ellos hicieron para que usted naciera. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y usted nació sin haber tenido ningún tipo de participación. Ahora, todas las religiones del mundo creen que para ser salvo yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. La gente está creída de que Él tiene el poder, la fuerza, el mérito. Si yo hago esto, ¿seré salvo? Si yo me comporto de esta manera, ¿seré salvo? Yo conozco mucha gente que dice: bueno, yo seguramente iré al cielo. ¿Por qué usted cree que irá al cielo? Y porque yo nunca he matado a nadie. Él cree que la salvación es: si tú no matas a nadie, vas al cielo. Bueno, yo sé que no soy una persona tan buena, pero tampoco soy tan mala. Entonces, calculo que me merezco la salvación. Y ese es un error cuando no conocemos verdaderamente lo que dice la palabra de Dios.
La salvación es una obra exclusivamente de principio a fin de Dios. Dios es el que hace que alguien nazca para vida eterna. Y eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Mire lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 13. Dice esto. Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es que Dios nos engendra para vida eterna? No es por medio de la voluntad de la carne, no es por voluntad del hombre, no es que si el hombre quiere ser salvo, el hombre será salvo. Y esto es lo que los teólogos, los reformadores refutaban. ¿Por qué? Porque según muchas religiones del mundo, y una de ellas es el judaísmo cree que si uno cumple la ley será salvo. La iglesia de Roma se había corrompido y la iglesia de Roma enseñaba al mundo entero que usted para ser salvo tiene que hacer algo. Tenía que pagar. En un momento Martín Lutero, este fraile, este maestro, él va a Roma y en un momento ve la escalinata donde supuestamente Jesús había estado en el patio de Pilato. Y la gente veneraba esos escalones y va de rodillas por esos escalones haciendo obras. ¿Por qué? Porque si uno hace esas obras y si va caminando hasta Luján, como ahora vimos que estos días la gente fue caminando a Luján, porque si va caminando a Luján suma obras para la salvación. Entonces Martín Lutero enloqueciéndose diciendo, ¿y quién sabe si estos escalones son los verdaderos? ¿Se da cuenta? Entonces muchas de las reliquias que Roma tenía eran reliquias para que la gente tocara, la gente besara, y todo se había tornado en una mafia, en una corrupción, en un engaño, donde se le decía a la gente la mentira y no la verdad. Y dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermanos, si nosotros no predicamos la verdad del evangelio, ¿cómo la gente será salva? Porque el que salva es Dios. Pero Dios usa mecanismos. Usted nació porque Dios quiso, pero Dios usa un mecanismo, un hombre y una mujer, para que usted naciera físicamente. Dios usa medios para que una persona nazca espiritualmente. ¿Y cuáles son esos medios? La predicación de la verdad del evangelio. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Nadie puede nacer espiritualmente si no hay quien les predique. ¿Se da cuenta? No es que una persona de repente dice, yo nací espiritualmente. ¿Y cómo nació usted espiritualmente? No, a mí nunca escuché el evangelio, nunca nadie me predicó, nunca leí una Biblia, nunca nada. Simplemente nací y hoy entiendo las verdades de Dios. Eso no existe. Porque Dios utiliza el medio de su predicación. Por eso nosotros, dice, de gracia recibiste y de gracia debemos dar, amén. Porque nosotros nacimos, porque Dios utilizó a alguien que nos predicara, y ese alguien que nos predicó la palabra de Dios produjo en mi vida el nacimiento que Dios había establecido. Entonces, así como nosotros no tenemos ninguna participación en nuestro nacimiento natural, tampoco tenemos ninguna participación en nuestro nacimiento espiritual. Esto escuchaba decir al pastor Miguel Núñez. Cuenta él que en una oportunidad había una convención sobre
¿Qué hacía que la iglesia cristiana evangélica fuera diferente a las demás religiones? Y la gente debatía sobre cuál era la diferencia, pero muchas de esas diferencias eran las mismas que otras religiones dicen compartir. Entonces no había algo que sea determinante, completamente distinto, hasta que entró C.S. Lewis, un gran teólogo, y dijo: esto es muy fácil, dijo. ¿Qué? La salvación por gracia. Es la única religión en el mundo que enseña que la salvación es obra y regalo inmerecido de Dios. Porque todas las religiones del mundo le enseñan al hombre que el hombre tiene que hacer algo para ser salvo. Si yo hago algo, seré salvo. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente cree esto? ¿Por qué la gente le gusta hacer algo? ¿Por qué? Porque siente que él puede tener poder. En una oportunidad estaba escuchando a un predicador que contaba una narrativa justamente de el momento de la Santa Cena. Y dice que estaba su papá con su nena en la iglesia. Y terminó la reunión, y mientras estaba terminando la reunión oraron por las ofrendas, pusieron las ofrendas, y después de eso venía la Santa Cena. Y en ese momento que iban a tomar la Santa Cena, el padre le dice a la nena: no, tú eres muy niña para tomar la Santa Cena. Y la niña le dice al padre: ¿por qué no puedo tomar la Santa Cena si yo ya pagué? La mente humana. Yo ya pagué con mi ofrenda, ahora puedo tomar la Santa Cena, que es la salvación. ¿Se da cuenta? La gente cree que si hace algo, ¿por qué? Porque nos gusta tener el poder de decir: está en mi poder si yo quiero o no quiero ser salvo. Por eso hablar de la salvación por gracia enfurece muchas veces a la gente. Porque ¿cómo puede ser que yo no tenga ningún tipo de contribución en mi salvación? En una oportunidad escuchaba a R.C. Sproul, el gran teólogo de nuestro tiempo, y él contaba que en una oportunidad él se encontró con un amigo. Y ese amigo le dijo: yo no creo en la salvación por gracia. Dice: yo no puedo creer en un Dios que te lleva al cielo a la fuerza, pataleando, mientras que hay otros que quieren entrar y Dios no los deja. Y esto es algo que nosotros tenemos que analizar. Esto es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo es la salvación? La salvación es una obra de Dios. Pero entonces, ¿cómo es posible que de repente, como dice este amigo de R.C. Sproul, dice: ¿cómo puede ser la gente va al cielo pataleando cuando yo no quiero ser salvo? Ya Dios decidió salvarte. Ya Dios eligió salvarme. Y de repente yo no quiero ser salvo. Es simple eso. Por eso vemos en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, una persona muerta es una persona que no decide. Nosotros estamos vivos, pero vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, hasta que no nacemos por soberanía, voluntad y amor de Dios. Entonces, si alguien que está muerto espiritualmente puede responder a la salvación, puede responder a que si quiero o no quiero ser salvo, no, mi hermano. Esto nosotros lo vemos cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro estaba en la tumba. Esa resurrección de Lázaro es una tipología de la resurrección que nosotros vamos a tener con la vida eterna. Lázaro había muerto. Estaba bien muerto en la tumba, ¿o no? Hacía 4 días. Dicen que sus hermanas le dijeron a Jesús: pero mira que ya tiene mal olor, ya está con un olor terrible, parece hincha de boca, no sé.
Ahora, y dice que estaba con un olor terrible. Y Jesús se paró afuera de la puerta de la tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. Ahora, digo, en ese momento que Lázaro estaba muerto, ¿Lázaro tuvo alguna elección? Lázaro en ese momento escuchó la voz de Jesús y dijo: no, 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 Jesús, yo no quiero resucitar. Lázaro no tenía elección. Lázaro no pudo elegir si quería o no quería vivir. Cuando usted estaba gestándose en la panza, usted no eligió decir: no, no, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir en este tiempo. Este no es mi año, no, 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 no. Yo quiero nacer en otro momento, en otro tiempo, o simplemente no quiero nacer. No, no, no. Simplemente usted nace. Y como decía este amigo de R.C. Sproul, dice: yo no puedo entender cómo la gente puede creer en un Dios que te lleva al cielo pataleando cuando tú no quieres ir. ¡No! Y eso se lo conoce como algo que en algún momento veremos. Se llama la gracia irresistible de Dios. Hermano, nadie que nace de nuevo después dice: yo no quiero ser cristiano. Es imposible. ¿Por qué? Porque uno conoce el amor irresistible de Dios. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer algo, que tenemos algo. Muchas veces la gente ha dicho que Dios en su presciencia, la presciencia de Dios es el conocimiento que Dios tiene de las cosas futuras, en lo que mucha gente especula con respecto a la predestinación. Dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Significa que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Entonces muchos afirman y dicen: no, 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 esto es una presciencia de Dios. Lo que pasa es que Dios, viendo en el túnel del tiempo, allá Él vio que en un momento cuando a nosotros se nos predica el evangelio, nosotros vamos a aceptar a Jesús. Por eso muchas veces nosotros creemos: no, no, el día que yo acepté a Jesús, el día en que yo vine a la iglesia, estaba completamente perdido y dije: voy a cambiar mi vida y me voy a hacer cristiano. Y vine a la iglesia. No, no es así. Ahora, cuando esa persona toma esa decisión de ser cristiano, hubo algo anteriormente que es su nacimiento. Por eso esa persona decide. Es como que la persona que nace diga: ¿sabes qué? Yo en el vientre de mi madre no respiraba. Ahora que estoy afuera, voy a no respirar. No puedes. Es natural. ¿Está acá conmigo? Amén. Es como ese que dice: ¿sabes qué? No quiero ser más cristiano. Hoy hablaba justamente con un hermano y me decía eso. Me dice: no, yo acepté a Cristo. Cristo me aceptó, en realidad me hizo nacer de nuevo, y yo de cierta manera respondí a ese llamado de Dios porque he nacido de vuelta, y en un momento me aparté, pero no pude aguantar apartado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? No, no, yo me voy a ir de Dios, no quiero ser más cristiano. No, no puedes. Es como que yo te diga: bueno, cierra la boca, cierra tu nariz y no respires más. No, no puedes. Es algo que ha ocurrido en tu vida espiritual y tú vas a responder a ese llamamiento. Muchas veces la gente cree que, bueno, yo debo tener algo que Dios vio en mí, que yo no era tan malo. Y es importante entender esto de solo gracia. ¿Por qué? Porque es importante que nos demos cuenta de que no hay nada en nosotros bueno. Ahora, entonces Dios elige a los buenos y rechazó a los malos. Usted es bueno, mi hermano. Dios vio y dijo: no, todo este grupo de personas son buenos y todos los demás que están allá afuera son completamente malos. Los voy a destruir y los voy a mandar al infierno. No.
La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, y dice, como está escrito, estas son palabras del profeta Isaías, como está escrito, no hay, ¿cuántos? No hay justos ni aún uno. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cómo es la salvación? La salvación es así. Usted puede ser salvo por obras o usted puede ser salvo por gracia. Preste atención. ¿Cómo es la salvación por obra? Cumpliendo a la perfección las obras de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, algo que es, dice la palabra, imposible, porque no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Usted puede hacer algunas cosas buenas y eso se llama gracia común. ¿Sabe lo que es la gracia común? La gracia común es la gracia que refleja de Dios sobre la humanidad. Dice que el sol sale sobre los buenos nada más. Los malos están en tinieblas. No. Usted a veces es un hijo de Dios y le cuesta conseguir trabajo y ve a su vecino que es un pagano idólatra y de repente le va mejor que usted. Eso es la gracia común. La gracia común también es que hay gente que usted dice, aquel fulano de tal es una persona muy moral, es un buen hombre, no miente, no roba, no engaña a su esposa, es un hombre trabajador, pero no tiene a Dios. ¿Qué será él? Eso se llama gracia común, pero no es gracia salvadora. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, la palabra de Dios nos dice que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Se da cuenta? ¿Quién entienda qué? ¿Quién entienda que es o no es cristiano? Uno de repente, ay, no soy cristiano, voy a hacer algo para ser cristiano. No, mi hermano. El que no es cristiano no entiende que no es cristiano. El que no es cristiano no le importa ser cristiano, porque no nació. ¿Se da cuenta? No le interesa, no lo entiende, no lo va a comprender, no lo acepta, no lo va a vivir. No, usted va a ser su enemigo siempre porque dice, vos sos contrario a mí. ¿Lo entiende? Porque para él es imposible entender algo que es espiritual cuando yo soy natural. No puedo entender las cosas de Dios. Hermano, pastor, yo vengo a la iglesia y lo escucho a usted y, no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra de Dios, no me importa la cosa de Dios, no me interesa, no. Yo lo único que quiero es disfrutar el mundo, vivir de los placeres, los deseos, las cosas que el mundo te da. A mí, donde me muera me da lo mismo, ¿me entiende? No comprende las cosas de Dios, no las entiende, porque no ha nacido. Entonces usted yo la voy a obligar, no se puede obligar. Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero nadie busca a Dios, nadie. Usted hoy busca a Dios porque Dios te buscó primero. ¿Se da cuenta? Es como que yo diga, ¿por qué hay cientos de bebés en la panza que no respiran? ¿Por qué sus pulmones no andan? Porque no nacieron. Es imposible. ¿Se da cuenta? Es lo mismo para usted. No hay nadie que busque a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Dice versículo 12. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno.
Por eso dice en la palabra de Dios en Isaías capítulo 64, Isaías dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? El profeta está diciendo que tu justicia, lo que a vos te justifica delante de Dios. Lo que la gente dice, bueno, pastor, lo que pasa es que a mí Dios me bendice porque yo soy un buen hombre. Lo que pasa es que Dios a mí me escogió porque yo tenía cualidades que hoy voy a demostrar en la iglesia. No, dice que tu justicia son como trapos de inmundicia. No hay nada. Escuche. Ahora la pregunta es, ¿qué vio Dios entonces para salvarte? ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio el Señor para que Él me eligiera? Si en mí no hay nada notorio, si yo no le busco, si yo estoy desviado, si yo soy una persona que estoy en el mal, que no tengo nada de justicia, ¿qué es lo que Dios vio en mí para salvarme? Ahora, muchos de ustedes recordarán la historia de Abraham en Génesis 18, donde Abraham va a Sodoma a buscar a su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Y mientras va en el camino, Abraham va peleando con Dios. Y le dice a Dios, Dios, ¿tú destruirás al justo y al injusto por igual? ¿Usted cree eso de Dios? ¿Usted cree que Dios puede destruir al justo y al injusto de la misma manera? Entonces Dios le dice a Abraham, bueno, Abraham, no lo destruiré si hay justos. Entonces Abraham le dice, bueno, si hay 50 justos no destruirá Sodoma. Bueno, le dice. Y Abraham vuelve a decirle, bueno, Dios, disculpa que te moleste, pero si hay 40, no, tampoco. Y otra vez, y si hay 20, hay 10, hay 5, hay 4, hay 3. Si hay uno justo, ¿lo destruirás? No. Si hay uno solo que sea justo, no destruiré a Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ¿qué dice la Biblia? Que no hay ¿cuántos? Ni uno justo. ¿Sabe por qué Dios salvó a Lot? No porque era justo. Lo salvó porque Él quiso salvarlo. Porque era pariente de Abraham. ¿Se da cuenta? Por eso lo salvó. No porque Lot tuviera algo bueno. No porque Lot fuera justo. No, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno justo. Ahora Dios salva por gracia, no por obra. Dice para que nadie se gloríe. Ahora la pregunta es, presta atención a esto. Entonces, ¿por qué Dios me salva? ¿Por qué Dios te salva? Hermano, ¿sabe por qué Dios lo salva? Hoy vamos a pasar la urna. El que ponga más plata va a ser más salvo. El que ponga menos plata va a ser menos salvo. ¿Por qué me salva Dios? ¿Por qué Dios manda gente al infierno? Mire qué pregunta. ¿Por qué Dios manda gente al infierno? Dice el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¿Qué cuentan los cielos? Presta atención. ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. ¿Qué cuentan? ¿Sabe lo que cuenta el infierno? ¿Sabe lo que cuenta el infierno? El infierno cuenta la justicia de Dios. ¿Sabe lo que cuentan los salvos? El amor de Dios. Cuando Dios salva es porque Él es glorificado y honrado. Es porque Él muestra su infinito amor y su misericordia para los que Él salvó.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La misericordia es no recibir lo que merezco. Hay mucha gente hoy en día que tiene una misericordia temporal porque todavía no recibió lo que merece. ¿Se da cuenta? Por las obras que ha hecho. Ahora, gracia es recibir lo que no merezco. Esto lo contaba el pastor Miguel Núñez y es buena la ilustración. Dice que un padre le dijo al nene que si hacía algo, él iba a recibir 2 cintazos si se portaba mal. El nene se porta mal y el padre le da un cintazo. Y después de darle un cintazo, a la tarde lo lleva a tomar un helado. Y el padre le pregunta al nene, ¿aprendiste la lección? Y le dice, ¿cuántos cintazos papá te dijo que te iba a dar por portarte mal? 2. ¿Y cuántos te dio papá? 1. Le dice, eso es misericordia. Y gracia es esto, que no te merecías el helado, igual te lo estás comiendo. ¿Se da cuenta? Eso es misericordia, eso es gracia. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿a quién Dios salva? Porque ya que Dios no ve nada bueno en mí, o yo no tengo nada bueno que ofrecerle a Dios, mire lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 14. Entonces Dios es un Dios injusto. Es un Dios que no salva a todos. O le da la libertad que al que quiera escoger a Dios será salvo y al que no quiera no, mi hermano. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Hermano, es importante entender esto. Dios no vio nada bueno en nosotros. ¿Quién se enamora de un cadáver, de un muerto? ¿Usted se podría enamorar de un muerto así? Frío, duro, no tiene nada atractivo, ¿no? Ahora, ¿usted sabe por qué usted se enamora? ¿Sabe por qué usted se enamora de alguien o de algo? ¿Sabe por qué? Porque él es atractivo a los ojos. Usted cuando se enamoró de su pareja, en el caso de Antonio, cuando la vio a Sonia, él no la vio a Sonia y Sonia era un cadáver así. Y Antonio la vio y dijo, ¡ay, qué linda que es! No. Antonio vio en Sonia algo atractivo. Y eso le atrajo. Ahora, Dios no vio en nosotros nada atractivo. Nada. ¿Sabe por qué Él nos ama? Él nos ama porque Él quiere amarnos. Porque Él decide amar a quien Él quiere amar. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué la gente se salva o por qué la gente se pierde? No, empecemos por el principio. Todos estamos perdidos. Todos. Todos. Porque todos nos desviamos. Porque todos hicimos lo malo. Ahora la pregunta es, ¿por qué eres salvo?
Porque Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él, en su soberanía, en su propio amor, decidió amar a un cadáver, a una persona que no tenía nada bueno. Y Dios dice: mostraré al mundo que yo soy amor y me manifestaré en Él y le daré vida eterna a Él y en Él me voy a glorificar, iglesia. Eso es